Vamos a retroalimentar ahora la prueba de martes de prueba número 3 para el grado noveno y comenzamos en lenguaje con, de acuerdo con el siguiente texto, responda a las preguntas 21 y 22. México es el país con mayor cantidad de hablantes del idioma castellano en el mundo. Sin embargo, 500 años después del traumático choque cultural que impuso allí la hegemonía del español, varios millones de individuos preservan en su territorio el uso de 56 lenguas prehispánicas sobrevivientes. Algunas de ellas van desafortunadamente en camino de transformarse en lenguas muertas. Es por esto que diversos trabajos antropológicos, etnológicos y lingüísticos desarrollados durante el siglo XX permitieron que buena parte de la sociedad retomara contacto con una rica tradición de canciones, poemas y relatos que las comunidades indígenas habían preservado tenazmente a lo largo de varios siglos. La persistencia de las etnias autóctonas a lo largo de la historia del país y su presencia en la realidad social y cultural del México actual obligan con toda justicia a reconocer que la literatura mexicana se apoya en remota fuente de la cultura mesoamericana muy anteriores a la irrupción del idioma español. Pregunta número 22 y su enunciado nos dice: la pregunta que intenta responder el texto es: A. ¿Se ocupa la sociedad mexicana de promover mediante el sistema educativo el estudio de lenguas aborígenes? B. ¿Compone la literatura prehispánica un legado cultural y mítico cuyos vestigios desaparecieron en el siglo actual? C. ¿La historia reconoce la influencia de las tradiciones precolombinas en la literatura mexicana? D. ¿Cuáles son las principales influencias de la producción literaria que se desarrolla actualmente en México? Para poder responder a esta pregunta tenemos que mirar cuál es la idea principal del texto, cuál es el elemento que en realidad intenta trabajar el texto. La idea de la protección de las lenguas aborígenes, la idea de la persistencia y de la existencia todavía de las lenguas y las etnias mexicanas desde la precolombina cultura hasta nuestros días es lo que prevalece en el texto como lo más importante o como la idea principal. ¿Eso es respuesta de qué pregunta? No es de la A, porque la A indaga sobre si la sociedad mexicana se encarga de promover a través de su sistema educativo esas lenguas o esas etnias. Y lo que dice el texto, lo que plantea el texto es que se promueve a partir de la propia cultura y de la conservación de la cultura, no a través del sistema educativo. Por lo tanto, la A queda deslindada como una respuesta correcta. La B dice: ¿compone la literatura prehispánica un legado cultural y mítico cuyos vestigios desaparecieron en el siglo actual? No responde a esa pregunta porque estos no han desaparecido y el texto trata de mantener que, aunque si bien hay muchas que se perdieron, la mayoría todavía se mantienen. La opción C, la historia reconoce la influencia de las tradiciones precolombinas en la literatura mexicana. Esta sí es la respuesta correcta porque es el reconocimiento lo que se está pidiendo en el texto como tal. Cómo se reconocen estas culturas y cómo están ellas arraigadas a lo que es el territorio mexicano y a lo que es las etnias mexicanas y la cultura mexicana antes de la colonia, después de la misma y en la actualidad. Por lo tanto, la C es la respuesta correcta. También descartaríamos la D, de las principales influencias de la producción literaria que se desarrolla actualmente en México, pues el tema no se cruza con la información de la literatura contemporánea en este país. Por esas razones, entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 22 es la opción C.